Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el tiempo que ustedes revisen este material. Hoy vamos a continuar con el texto guía de Bárbara Matos Meléndez y Maritza Asunción Flores Guerrero, quienes escribieron Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Presente Milenio, que es un documento auspiciado y editado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su fondo editorial. En la anterior sesión habíamos visto el sistema SIGAE, muy vinculado, por supuesto, a temáticas del medio ambiente. Y lo que vamos a hacer hoy día es hacer una revisión también del mismo contenido, pero vinculado a las definiciones básicas de la evaluación en ámbitos del medio ambiente, especialmente de la educación ambiental. Yo diría que es el propósito de las autoras que les acabo de mencionar. Aquí no vamos a confundir. Otra cosa son las definiciones de la evaluación misma respecto a temáticas del ambiente o del cuidado del medio ambiente, quiero decir. Por ejemplo, muy vinculado a esto está, por ejemplo, las evaluaciones de impacto del medio ambiente, ¿no? Al final de las diapositivas, y como cada sesión normalmente acostumbramos, voy a poner un video específicamente de terminología de evaluaciones en torno a los impactos medioambientales o a la evaluación del medio ambiente, ¿no? Y eso puede ser complementario a esta mirada que tienen las autoras, que por cierto no forma parte de los mismos propósitos que buscan las autoras, pero sí nos van a ayudar de alguna manera a imbuirnos, a involucrarnos en las definiciones respecto a la temática de la evaluación ambiental, que no está alejada tampoco de la temática de la evaluación ambiental en sistemas educativos, ¿no? Que son temas, digamos, complementarios, pero no absolutamente articulados, pero siempre es útil aquel. Entonces vayamos empezando. Un primer elemento que uno piensa a la hora de discutir respecto al tema de la evaluación es que es evaluación en educación ambiental. Eso es algo que de alguna manera debía llamarnos la atención, porque todo este tiempo, en base al texto que les he mencionado, hemos revisado algunos criterios, algunas temáticas, algunas formas de abordar, por ejemplo, el tratamiento del medio ambiente en ámbitos educativos. En ese entendido, la evaluación, diríamos, es un conjunto de actividades reprogramadas para recoger información tanto de docentes como de estudiantes, que reflexionen y tomen decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Eso es cierto. Si ustedes se dan cuenta, aquí las autoras ponen mucho énfasis en la idea de conocer cuáles son las percepciones que tienen los actores directos del proceso educativo, en este caso docentes y estudiantes, respecto a, yo diría, más que sus decisiones, sus actitudes, sus comportamientos respecto a las temáticas del medio ambiente, y si efectivamente estas han sido influidas, por ejemplo, por el componente educativo, es decir, el ámbito formativo, donde normalmente los docentes inciden en las recomendaciones, las temáticas, los contenidos de las currículas que abordan, por ejemplo, de manera transversal el tema del medio ambiente o su cuidado en este caso, y cómo esto de alguna manera ha influido, por ejemplo, en las actitudes de los actores involucrados en la educación o en el sistema educativo, especialmente en los ámbitos o instituciones muy concretas. Ahora, eso de alguna manera tiene que ser visto con, diríamos, con cierto cuidado, ¿no? Porque una cosa es la evaluación misma del proceso educativo, donde se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje, y otra cosa es precisamente la evaluación específica en temáticas del medio ambiente y las actitudes, ¿no?
ambas. Si bien pueden ser diferentes, son, diríamos, también complementarias, ¿no? Si asumimos la idea de que el tema del medio ambiente es un eje transversal, sus mediciones no necesariamente están vinculadas a los mismos criterios de evaluación, por ejemplo, de evaluación de habilidades, capacidades y conocimientos, sino vinculado más a formas de vida, a formas de interacción con los otros actores, ¿no? Hay una diferencia, por eso les decía, hay que tener cierto cuidado al respecto, pero ojo, son complementarios, por supuesto, ¿no? Ahora, también para hacer un proceso de evaluación, sin lugar a dudas, es importante asumir la recolección de datos, que es también un tema importante, ¿no? Lo que nos está diciendo las autoras aquí es que definitivamente hacer un seguimiento, un monitoreo, o por último una evaluación al final de cada proceso, implica que nosotros identifiquemos qué cosas vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y para eso necesitamos, por supuesto, una serie de insumos y esos insumos son principalmente los datos, que obviamente deben ser incorporados, como ellas también recomiendan, a un sistema general de actuación educativa. Eso también forma parte de aquello. Es decir, eh, en la propuesta de estructura curricular, en la propuesta de los contenidos, por muy transversales que sean, debe contemplar cómo vamos a evaluar, cómo nos vamos a dar cuenta si efectivamente nuestros propósitos han sido cumplidos y en qué medida, ¿sí? Si se han desarrollado ciertas habilidades, ciertas competencias, la forma de cómo han ido cambiando las actitudes de los actores cuando han abordado este tipo de temáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso obviamente involucra que obtengamos información confiable, válida para establecer juicios de valor acerca de una situación, ¿sí? Es decir, también nos va a eso demostrar si hemos avanzado y si es así, en qué medida, o lo contrario, dónde hemos tenido dificultades y por qué no hemos abordado a plenitud los propósitos que teníamos planificado, ¿no? Entonces, toda evaluación en general, si ustedes se dan cuenta, sirve para aquello, ¿no? En algunos casos, esas evaluaciones introducen una serie de indicadores, ¿no? Pero esto más viene vinculado a las áreas de planificación. Pero esos indicadores, de alguna manera, han sido operacionalizados precisamente para poder medir, ¿sí? Grados de avance o dificultades en el camino. Ahora, estos juicios de valor, ¿sí? Se utilizan en la toma de decisiones definitivamente, ¿no? La información que proveen, o sea, la información que se recoge permite consolidar una serie de datos y a partir de aquello se hace el análisis, las interpretaciones de estos datos y las razones eh, que dan estos datos en términos de los logros o hubo problemas que se han tenido. Y a partir de aquello, eso permite establecer un criterio de valoración, ¿no? Pues, tal vez en términos, diríamos, básicos, pues solamente para que nos demos cuenta de eso, diríamos en términos de decir cumplido o no cumplido, ¿sí? Logrado o no logrado, ¿no? Si es un elemento relativamente básico, se dan cuenta que ya estoy aplicando un criterio de valor. Pero eso también me está llevando a otra discusión que también está presente durante esta etapa, que es que estos datos que luego se traducen en análisis, interpretaciones, que se le asigna un valor, etcétera, van a apuntar precisamente a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones que pueden ser, si es que no se ha logrado, por ejemplo, los propósitos, estas decisiones van a apuntar precisamente a enmendar aquello, ¿no? O a orientar, ¿no? O a redireccionar, por ejemplo, algunas acciones que no han sido logradas. Y por el contrario, si es que han sido cumplidas esos propósitos o esas competencias, habilidades dentro de la comunidad educativa en términos de educación ambiental, por ejemplo, permitirá, por ejemplo, generar decisiones que
permitan tal vez ampliar programas, diversificar enfoques, consolidar instituciones y, ¿por qué no?, detrás de aquello también establecer una serie de reconocimientos, honores a quienes de alguna manera han ayudado. No, acuérdense del famoso Comité Educativo de Medio Ambiente al cual hacíamos referencia en la anterior sesión. Por ejemplo, si ellos han logrado de manera adecuada los propósitos planificados, a veces meritorio también auspiciar los reconocimientos para ellos, ¿no? Pero bueno, simplemente son ejemplos que nos pueden ayudar, por ejemplo, a identificar que estos valores, producto de esta recolección de información, ayuda a tomar decisiones que obviamente permiten mejorar la actividad educativa, en este caso, la cual va a ser valorada, ¿no? Es fundamental estar pensando en aquello porque ya que estoy desarrollando un sistema educativo en temáticas medioambientales, debo ir evaluando, ¿no? Valorando, quiero decir en otras palabras, sus grados de avance, sus logros, eh, sus dificultades. Entonces, eso es un tema fundamental a la hora de evaluar, por ejemplo, procesos relativamente eh, largos, ¿no? Es un elemento bien importante. Ahora, ¿cuáles pueden ser los pasos que debemos considerar, ¿no? Las autoras hablan de 4 elementos claros y simples que nos van a ayudar a generar procesos de evaluación, ¿sí? Primero hay que identificar qué se va a evaluar, es decir, decidir qué cosa vamos a establecer, a dónde vamos a establecer una valoración, a qué le vamos a hacer un seguimiento, a qué elementos le vamos a hacer un control, qué sé yo, tal vez al cumplimiento de las tareas acordadas y a los responsables quienes han desarrollado estas actividades, puede ser un elemento. Puede ser también hacer algo más tecnificado, tal vez evaluar la producción de algunos indicadores que normalmente nos pueden producir información, ¿sí? Entonces aquí debemos tener claro qué es lo que voy a evaluar. Voy a evaluar las actividades, voy a evaluar a las personas, voy a evaluar los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también involucra aquello, ¿no? Si es las personas, el grado de cumplimiento de sus funciones asignadas, si son las actividades, si esas actividades han logrado cumplir sus propósitos en términos de cambios en actitudes, si efectivamente la población o la comunidad educativa respeta el medio ambiente, selecciona la basura adecuadamente, eh, o en general su comportamiento asume cada vez más posibilidades de cambios hacia el cuidado del clima, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, debo ir identificando qué elementos pueden ser susceptibles donde yo pueda observar, pueda aplicar técnicas de verificación y que me muestren evidencias si realmente se está cumpliendo los propósitos en términos de educación medioambiental. El otro elemento que parece redundante también en este tipo de cosas es el hecho de la planificación, ¿no? Que obviamente eh, la evaluación involucra, ¿no?, establecer mecanismos de previsión, de planificación dentro de la misma planificación del componente de educación medioambiental. Por supuesto que planificar la evaluación involucra, por ejemplo, esto lo que les decía, ¿no? En algún momento identificar mecanismos o sistemas de seguimiento, mecanismos de monitoreo o sistemas de evaluación más complejos. Yo me quedaría tal vez con el tema del seguimiento a los procesos, a las actividades de cada día y orientar y ajustar en la medida que van avanzando, pero simplemente eso es una recomendación. Un tercer elemento es el tema de las actividades ya realizadas, ¿no?, que ese es el otro elemento. Es decir, cuando ya se han llevado adelante las ferias, los procesos o las temáticas del medio ambiente, evaluar cuál ha sido los logros que se han alcanzado, cuáles han sido sus dificultades, cómo se ha adecuado los actores educativos en términos de medio ambiente a esto, tanto los que enseñan, pero también los que aprenden. Eso es un elemento también importante.
Y cuatro, a utilizar los resultados. Si nos damos cuenta, también la evaluación nos debe demostrar o mostrar en todo caso cuáles han sido los resultados que hemos alcanzado en los sistemas de evaluación eh, que permitan de alguna manera proveer información. Si efectivamente, por ejemplo, el programa de educación medioambiental a través de ferias, por ejemplo, o alguna otra actividad ha tenido resultados y cuáles han sido estos, que creo que eso es un tema sumamente importante porque permite también generar insumos para la evaluación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, podemos visualizar incluso una miscelánea de mecanismos, de métodos de evaluación que pueden ayudar a planificar mejor un programa o anticipar sus resultados. Yo les decía en la anterior sesión, por ejemplo, que la comisión de medio ambiente dentro de un ámbito educativo normalmente debía tener actividades institucionalizadas y ellos mismos deberían asumir eh, una orientación cada vez más sólida dentro de la institución educativa. Por lo tanto, eso implica que al siguiente año también ellos o con otros actores o apoyados de otros actores también van a llevar adelante procesos de educación medioambiental, ya sea con los mismos actores o con los otros actores, me refiero a las personas específicamente, pero ya la comisión va a estar institucionalizada. ¿Y eso qué implica? Llevar adelante otros programas u otros proyectos destinados a la comunidad educativa que permitan orientar el medio ambiente, que me permitan orientar en educación medioambiental. Y esto va a servir, por ejemplo, ya hablando de las evaluaciones, por ejemplo, que la información que provenga de los resultados de la evaluación del año pasado pueden ser insumos para la presente gestión o para las siguientes gestiones en términos de en dónde se han logrado ciertos éxitos y en dónde normalmente se han visualizado los problemas para no volver a incurrirlos, ¿no? Porque eso es algo que siempre está presente, ¿no? Es imposible, diríamos, pensar en la idea de que un programa, un proyecto, por ejemplo, en temáticas medioambientales, eh, no tenga problemas, ¿no? Permanentemente aquellos aparecen. Entonces, la idea es cuando busco los resultados, cuando veo su seguimiento, cuando veo información o busco información de qué es lo que ha pasado en años pasados con el X o Z programa, veo cuáles han sido sus dificultades. A eso me va a servir, por ejemplo, para planificar nuevamente en los siguientes programas, ¿no? Simplemente eso, en términos básicos. Si se dan cuenta, el sistema de evaluación no es tan sencillo. Involucra, sí, también un proceso de evaluación, perdón, de planificación de la evaluación. Si asumimos, por ejemplo, el criterio de evaluación, pero ya en términos etimológicos, diríamos que esto proviene de una palabra latina, avalere, que quiere decir juzgar el valor de una cosa, hecho o una persona con el fin de tomar una decisión. Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, en esto que les decía, ¿no? Algo básico para que ustedes se den cuenta de un resultado logrado o no logrado. Si ya le estoy atribuyendo un sentido positivo o un sentido negativo. Y esa valoración me permite tomar decisiones. Si, por ejemplo, no he logrado el resultado, bueno, debo reorientar mis actividades y identificar por qué no se ha logrado y enmendar aquellos precisamente para el logro de los propósitos, ¿no? Entonces, es un insumo que me está ayudando a tomar una decisión y esa decisión me está ayudando definitivamente a la búsqueda permanentemente de encauzar el programa, por ejemplo, ¿no? Evaluar es diferente de verificar, que igualmente procede del latín verificare, que significa hacer verdadero, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando evalúo, normalmente estoy estableciendo una valoración, ¿sí? Estoy insertando un sistema de gradualidad, ¿sí? Para, por ejemplo, a través de datos, a través de información que yo pueda proveer, puede establecer grados de avance o lo contrario. Distinto es hablar de las condiciones para verificar, ¿no? Eso forma parte también de la evaluación,
pero diríamos es un subcomponente de la evaluación en procesos de planificación, porque obviamente cuando yo voy a, por ejemplo, hacer una evaluación, necesariamente voy a tener que verificar si aquello ha sido lo que yo estoy informando, si efectivamente contiene la información comunicada o los datos que se están comunicando. Pero si se dan cuenta, la evaluación, perdón, la verificación forma parte de la evaluación. No son lo mismo, sino más bien son complementarios, digamos. Ahora, diríamos que también la evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre lo que los profesores y estudiantes reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje e introducir en el proceso un curso de correcciones necesarias, ¿no? Es lo que les decía hace un rato, ¿no? Evaluamos, en todo caso hacemos seguimiento en este marco de evaluación para, por ejemplo, establecer correcciones, ajustes por ejemplo, respecto a las actitudes, las reflexiones en torno a las temáticas del medio ambiente. Entonces, aquí la particularidad radica en la idea que esta información que está siendo solicitada en este proceso de evaluación estén orientadas a establecer una reorientación, quiero decir, ¿no? En las actitudes, comportamientos de quienes son los destinatarios, en última instancia, de la educación medioambiental. Ahora bien, normalmente las evaluaciones están ligadas, ¿no? Y eso también ustedes se han dado cuenta, eh, a la valoración de aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Especialmente intentando medir el grado de conocimiento, el grado de asimilación de un concepto, de una definición, de un proceso, etcétera, etcétera. Pero yendo incluso más allá de esta tradicional valoración, es posible encontrar otros mecanismos que puedan ayudar a establecer valoraciones que nos prevean una evaluación más integral de aquello, ¿no? Por ejemplo, evaluaciones que visualicen, por ejemplo, comportamientos, actitudes de los estudiantes respecto, por ejemplo, al cuidado del medio ambiente, respecto al respeto de los ecosistemas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es posible también identificar e introducir dentro de los sistemas de evaluación de la educación ambiental otros elementos que vayan más allá de lo simplemente valorativo en términos del conocimiento de los aprendizajes tradicionales, ¿no? Involucra un elemento más profundo. Entonces, diríamos que la evaluación es un medio que permite observar, describir con mayor precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos de la estructura, el proceso y el producto de la educación, en este caso la educación medioambiental. Su finalidad es facilitar una predicción y un control más exacto posible del proceso educativo. Eso es cierto. Aquí, por ejemplo, el tema de la observación, solamente hacer una precisión. Observar no es lo mismo que ver. Por ejemplo, las personas que tienen el sentido de la vista normalmente ven y ven cosas genéricas, sin un propósito, una intención ordenada, sistemática. Observar más bien involucra una técnica que establece objetivos claros de qué observar, cómo observar, cuándo observar, por qué observar, ¿sí? Y a partir de aquello, emitir algunos criterios de valoración en términos de una descripción de lo que estoy observando. Puede ser basada en aspectos cuantitativos, cualitativos, cualitativos, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía hace un rato, las actitudes, por ejemplo, de las personas respecto al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, o al respeto, o al tratamiento de la basura, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho mismo de seleccionar la basura, es decir, en este bote va el papel, en este otro van los plásticos y en este otro van otro tipo de material desechable, asumimos la idea que ya estamos
o podríamos asumir la idea de que ya la educación ambiental ha sentado presencia en las actitudes de las personas, pero eso simplemente lo hago a través de la observación. Lo mismo podríamos decir en el caso de lo cuantitativo, ¿no? Lo cuantitativo también involucra aquello, pero tal vez hacer una especie de encuestas que puedan ser útiles, ¿no? Especialmente a los profesores, a los estudiantes, ¿no? Una rápida encuesta de un momento dado para ver sus percepciones respecto a cómo ha funcionado, por ejemplo, el sistema de educación medioambiental, ¿no? Eso puede ser también útil. Eh, por lo tanto, eso involucra que ya la evaluación puede contener información más objetiva, más precisa, que de alguna manera nos pueda ayudar a planificar, a prever acciones a futuro. Y por lo tanto, eso involucra que también quienes hacen la evaluación, quienes forman parte de los comités de medio ambiente del ámbito educativo, también sean investigadores o se vuelvan una especie de investigadores, eh, que a partir de la información que ellos vayan buscando la doten de cierta valoración que permita realmente lograr cambios educativos, eh, principalmente mirando este como un medio para el cuidado del medio ambiente, ¿no? La idea aquí, como les decía, es adecuar o ajustar el sistema educativo a las demandas sociales y educativas, por ejemplo, desde una perspectiva del medio ambiente. Su ámbito abarca no solo a los estudiantes, sino también a los profesores y a los centros educativos en general. Eh, las formas, por ejemplo, de complementar o asumir información producto de esta recolección de información también involucra no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, como los docentes han asumido, por ejemplo, las temáticas medioambientales y cómo las han introducido en sus currículas y en los contenidos de las asignaturas, cómo ellos han ido asimilando aquello, o por el contrario, otros definitivamente tal vez no han asimilado, entonces eso me involucra tomar decisiones para encaminar aquel proceso. Eh, por supuesto que la evaluación involucra establecer una serie de pruebas, de medidas y criterios de los resultados alcanzados por los estudiantes, los profesores, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y por lo tanto una producción pormenorizada de la programación de actividades específicamente en términos de medio ambiente, ¿no? Aquí sí diríamos que es importante pensar en la idea de la evidencia. ¿Cómo compruebo? ¿Cuál es la evidencia donde realmente, ya sea estudiantes, profesores u otros actores, realmente han cambiado sus actitudes, han asimilado la educación medioambiental no solamente como una asignatura donde debo memorizar una serie de recomendaciones de autores, sino también en mis actitudes, mis interacciones, etcétera, etcétera. Y en última instancia, cómo he impactado realmente en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, diríamos que la evaluación recoge información sobre las características y funcionamiento de los programas escolares en las instituciones educativas, los recursos didácticos, las actividades de enseñanza que organizan los profesores y el aprendizaje que realizan los estudiantes, específicamente en temáticas de medio ambiente, que ese es nuestro propósito por ahora. Eh, lo que les decía hace un momento, esto revisábamos, mencionábamos líneas más arriba. Un primer elemento en general decíamos, debemos preguntarnos qué debemos evaluar. Eh, actitudes, personas, objetivos, eh, hechos concretos, etcétera, etcétera. Debo identificar qué cosa voy a evaluar. ¿Qué efectos se ha plasmado en el estudiante y en el docente posterior a la aplicación de los sistemas de educación en temáticas de medio ambiente? Ese es otro elemento también importante, es decir, la situación tanto del estudiante o del docente antes, pero también después del programa de educación medioambiental, ¿no? O los programas que se vayan a implementar en esa área. Normalmente,
cuando hablamos ya de esa vinculación entre medio ambiente y educación, definitivamente la estrategia pasa por un marco eminentemente pedagógico, ¿no? El cumplimiento de los objetivos pedagógicos, los métodos que se han aplicado, las técnicas, ¿no? Los criterios didácticos y el material que se ha aplicado durante este proceso también debe permitir generar insumos precisamente para establecer evaluaciones, ¿no? ¿Se han cumplido los objetivos? ¿Cuáles han sido los métodos que mejor eh, han ayudado a lograr estos objetivos? ¿Cuáles son las técnicas que me han mostrado esa evidencia? ¿Qué tipo de materiales he utilizado? ¿Qué tipo de hechos, eh, actividades he desarrollado para el desarrollo de la educación medioambiental? Y esto, ¿cómo he ido acompañando en general las, la, el programa del medio ambiente y por lo tanto, o el cuidado del medio ambiente y por lo tanto, si es que ha tenido resultados en general, ¿no? Y eso es lo que tengo que evaluar. Si tomamos en cuenta las definiciones, por ejemplo, de evaluación mencionadas en el párrafo anterior, se propone la siguiente definición, la plantea las autoras de esta forma. Para ellas, la evaluación es un proceso a través del cual se observa, cierto, lo que decíamos, la observación es una técnica, recolectamos información permanentemente, la analizamos referente a los actores y ahora sujetos, los procesos, los elementos del currículo con la finalidad de reflexionar y emitir juicios de valor, ¿no? Cumplido, no cumplido como elemento básico y tomar decisiones para un proceso de retroalimentación que tiene un matiz eminentemente formativo, con el propósito de establecer regularidades, establecer ajustes en la planificación curricular que contribuya a lograr una competencia eh, fundamental, una competencia de orden laboral, por ejemplo, una competencia en temáticas de medio ambiente, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, la evaluación va más allá de simplemente identificar si se ha cumplido o no se ha cumplido, sino es toda una planificación que involucra qué cosas observo, qué métodos aplico para la observación, qué técnicas voy a aplicar, en qué momentos, etcétera, etcétera. Entonces diríamos que la evaluación puede ser aplicada a sujetos, procesos o elementos, especialmente mirando el currículo educativo, ¿sí? Nos permite, nuevamente mencionamos lo mismo, en este caso emitir los juicios de valor que nos van a permitir tomar decisiones, retroalimentar el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje en caso que no se han logrado los resultados y si es que se han logrado los resultados, establecer mecanismos de previsión para programas futuros y por lo tanto visualizar proyectos que se consoliden cada vez más dentro de la institución educativa. Ahora, la otra pregunta que también es necesario plantearles, ¿por qué es importante la evaluación en la educación ambiental? Diríamos que su importancia radica en que en evaluar la educación, la enseñanza en la educación ambiental radica en los beneficios directos y visibles que redundarán en los estudiantes, en la institución educativa y en el docente, ¿no? Una mejor forma de apreciar los beneficios de la educación es considerándolos en cuatro componentes interrelacionados del programa de educación ambiental, ¿no? A ver, ¿cuáles son estos, por ejemplo? El mejoramiento del programa, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? La idea es esa retroalimentación, ver si efectivamente el programa ha tenido resultados, establecer un progreso en el aprendizaje del estudiante y esto con miras, por ejemplo, en términos de evaluar la relación aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Tres, el apoyo al programa, es decir, si yo establezco estos comités de medio ambiente, si establezco sistemas de evaluación, si ejecuto las actividades, etcétera, etcétera, ¿qué estoy haciendo? Estoy institucionalizando un programa de medio ambiente en sistemas educativos y por lo tanto, cuando estoy evaluando, también voy a adquirir cierto apoyo al programa porque muchos van a ver si es que efectivamente he logrado resultados y para la siguiente gestión muchos van a querer sumarse a este tipo de proyectos. Y por último, digamos, los tres anteriores van a influir directamente en el cuidado de un ambiente en mejores condiciones, ¿no? Que
obviamente es el propósito de este tipo de programas. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un programa de evaluación ambiental? Repito, mejoramiento del programa, progreso en el aprendizaje del estudiante, apoyo al programa y un medio ambiente mejor. La idea, diríamos, es que estos componentes de evaluación ayuden a su mejoramiento en cuanto a la mejora del medio ambiente, pero también al funcionamiento del programa en términos del diseño al interior de la clase. La idea es mejorar cada vez más y dotarles de efectividad, eficiencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje en perspectiva del medio ambiente. Eh, y por lo tanto eso nos debería permitir asimilar cómo desde otras disciplinas puede estar presente las reflexiones en torno al medio ambiente. Esta evaluación en general involucra establecer una especie de diagnóstico de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes para corregir deficiencias y estimular el desarrollo, ¿no? Eso es también cierto, ¿no? Cuando estoy evaluando también me voy a dar cuenta si efectivamente algunos han logrado ciertas habilidades, competencias, pero también me va a permitir identificar las nuevas necesidades de aprendizaje. Es necesario recordar que, por ejemplo, en los ámbitos educativos, por la pluralidad que se tiene de la presencia, especialmente de los estudiantes, puede ser un insumo importante la evaluación para establecer, identificar necesidades de los estudiantes y qué es lo que de alguna manera ellos demandan aprender o cuáles son sus prioridades, que eso es también fundamental. Dos, medición de los logros, lo que les he venido repitiendo casi toda la sesión, para poder evaluar la eficiencia y la efectividad del programa. Tres, utilización de la evaluación misma como una herramienta de enseñanza eficaz. Evalúo el programa precisamente para un proceso de retroalimentación, pero también de una enseñanza como de la institución en general. Ahora, ¿puede la evaluación conducir a un medio ambiente mejor? Cierto, lo cual es importante. No se olviden que el objetivo, en otras palabras, es que el medio ambiente sea cada vez más sano, más saludable, más seguro. ¿Puede producir un respaldo al programa? Definitivamente, ¿no? Es decir, si yo muestro resultados, si los evalúo, si los comunico, estoy seguro que al siguiente año otros actores se van a sumar a apoyar el programa. Voy a lograr incluso la búsqueda de otros recursos materiales, humanos, pero también, ¿por qué no financieros? ¿Sí? Normalmente es útil, y en la técnica de la evaluación, establecer un dibujo, una rueda de la evaluación como un eje, que es lo siguiente, ¿no? Es decir, la evaluación del proceso educativo en temáticas medioambientales puede ser útil, por ejemplo, identificando las necesidades, ¿sí?, de la comunidad educativa, ¿sí? Establecer sus métodos, sus actividades didácticas para sus objetivos o propósitos de educación medioambiental, ¿sí? Desarrollar el aprendizaje de los estudiantes y, por supuesto, la evaluación de los fines y objetivos que busca todo sistema de educación medioambiental, ¿no? Digamos, esta rueda es básica para comprender, por ejemplo, qué es lo que yo debo ir evaluando, ¿sí?, y qué información me debe proveer en cada componente. Por lo tanto, esto implica una relación con la evaluación de las necesidades, la consideración de fines, el desarrollo de actividades didácticas, etcétera, etcétera. Entonces, estos cuatro elementos están íntimamente conectados, relacionados entre sí, porque muestran de alguna manera, en términos del sistema educativo, qué cosa debo ir evaluando permanentemente, ¿no? A continuación, van a poder visualizar un video de David Felibert, ¿sí?, respecto a los conceptos generales de la evaluación y el impacto ambiental. Aquí, por favor, la precisión es la siguiente. El video les va a mostrar precisamente un acercamiento de definiciones de conceptos respecto a mecanismos de evaluación respecto al impacto del medio ambiente, ¿no? Lo que hemos hablado respecto al texto de
nuestras autoras Matos y Flores, allí hemos hablado de la evaluación de los programas de educación medioambiental en instituciones educativas. El propósito del video es para que se den cuenta que ambos elementos, si bien son diferentes, pero complementarios dentro de la educación medioambiental, ¿no? Entonces les dejo con el video. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren sobre la evaluación de impacto ambiental. Mucho sol el día de hoy y me ha costado pues ajustar las luces, sobre todo porque estoy grabando en la mañana. Bueno, básicamente vamos a mirar en esta clase conceptos generales sobre la evaluación de impacto ambiental. La idea es que manejemos de manera transversal los mismos conceptos y que con base en esos conceptos podamos empezar a trabajar la materia. Esta clase es muy conceptual, es decir, vamos a ver y les voy a explicar desde mi posición cuáles son los principales conceptos que abarca pues la evaluación, el impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental y todo el marco de licenciamiento ambiental colombiano, que finalmente es lo que vamos a ver acá en la materia o acá en esta clase. Y vamos a profundizar un poquito de cómo vamos a manejar los términos generales de la materia, pues para que pues, cuando empecemos a hacer los estudios, pues todos tengamos el mismo nivel de información. Estos términos y conceptos están asociados a los estudios de impacto ambiental. Vamos a iniciar con uno de los más importantes, el área de influencia. El área de influencia es básicamente esa área que se va a ver impactada ambientalmente por el proyecto. Es decir, vamos a tener un proyecto que tiene una magnitud, que tiene una serie de impactos, una serie de aspectos y una serie de externalidades que van a llegar a las poblaciones circundantes o al área circundante, no necesariamente poblaciones, pueden ser ecosistemas, pueden ser áreas protegidas, cualquier tipo de área va a tener una influencia. Es decir, el proyecto que yo tengo está puntualmente localizado en un sitio. Por poner un ejemplo, en Gran Estación en la ciudad de Bogotá o en la plaza central de cualquier ciudad. Ese proyecto va a generar una serie de impactos ambientales que pueden ser, bueno, ambientales y sociales, en este caso dentro de los estudios de impacto ambiental. Entonces pueden ser impactos de magnitud media, alta, moderada, severa, crítica, que es lo que vamos a aprender a valorar acá en esta materia, y esos impactos van a tener una incidencia geográfica. Podemos ver en esta imagen, este círculo está representando, por decirlo de alguna manera, esa área o ese espacio físico geográfico que va a impactar nuestro proyecto. ¿Por qué es importante tener claridad sobre el área de influencia directa? Porque el área de influencia o el área de influencia, no lo llamemos directa todavía, el área de influencia del proyecto es esa unidad geográfica que se va a ver afectada y que yo voy a alterar finalmente cuando desarrolle mis actividades y hasta donde la autoridad ambiental competente, bien sea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma Regional o quien sea que esté evaluando el proyecto como autoridad ambiental competente, pues hasta allá va a llegar a verificar los impactos que yo estoy desarrollando. Vamos a hablar de biodiversidad o diversidad biológica cuando hablemos de la variabilidad entre organismos vivos. Eso es supremamente importante porque la biodiversidad forma parte de las limitantes de las evaluaciones y de los estudios de impacto ambiental. Es decir, cuando yo tengo un estudio de impacto ambiental, un diagnóstico ambiental de alternativas, un plan de manejo ambiental, que ya vamos a empezar a entrar en esas palabras poco a poco dentro de la materia, vamos a hablar de una diversidad, vamos a hablar de la variabilidad o de la cantidad de especies que existen en la zona. Esas especies que existen en la zona son básicamente lo que nosotros tenemos que tener, bien sean especies vegetales o bien sean especies animales. Conservación del patrimonio ambiental es un concepto muy claro, que es un uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente. Quiere decir que cuando yo voy a desarrollar cualquier actividad, cualquier plan, proyecto o programa, o voy a desarrollar un proyecto a gran escala, lo primero que tengo que tener claridad es sobre la conservación del patrimonio natural. El patrimonio natural lo vamos a conocer, el patrimonio ambiental lo vamos a conocer como toda esa riqueza ambiental que existe alrededor de los proyectos. Es importante que entrando en esta materia de evaluación de impacto ambiental, entendamos que los proyectos deben desarrollarse en su gran mayoría. Hay proyectos que pues evidentemente, lo vamos a ver más adelante, no se pueden desarrollar en ciertas zonas específicas. Sin embargo, vamos a trabajar sobre el precepto de que los proyectos van a desarrollarse y deben desarrollarse. Nosotros cuando entramos en el mundo de la evaluación ambiental y del impacto ambiental y de los estudios de impacto ambiental, lo que estamos haciendo es precisamente eso,
viabilizar proyectos. Lo que estamos haciendo es trabajar en pro de que el proyecto genere la menor cantidad de impactos sobre el patrimonio natural o sobre el patrimonio ambiental del entorno del proyecto, pues para que sea desarrollado. Ahora, aquí hay dos vistas que quiero que tengamos presente y que vamos a analizar a lo largo de la materia, y es que hay dos posiciones con respecto a los estudios de impacto ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Usted puede estar del lado de las autoridades, es decir, quien revisa que las empresas no desarrollen estos impactos ambientales y no desarrollen estas dinámicas pues adversas con los ecosistemas. Usted puede estar del lado de la empresa o del lado de la empresa consultora o de la consultoría, que lo que busca es viabilizar el proyecto a través de un estudio de impacto ambiental bien desarrollado para poder, por decirlo de alguna manera, pasar esos papeles o esos documentos a la autoridad y obtener una licencia. Entonces, digamos que todo se va a basar en el área de influencia, en la biodiversidad y en la conservación del patrimonio ambiental o del patrimonio natural, como se llame, dependiendo del marco conceptual que estemos trabajando. Contaminante, súper importante esta palabra. Yo sé que son palabras que hasta cierto punto ya ustedes manejan, sin embargo, quiero que las aterricemos y que manejemos una sola línea. Hay que tener paciencia, como les he dicho en algunas oportunidades, y hay que pues gatear, caminar para después trotar, para después correr. Entonces, digamos que en este momento estamos apenas gateando en la materia, es la primera sesión, entonces la idea es que tengamos paciencia. Vamos a hablar de contaminante como un elemento, compuesto, sustancia, derivado químico, biológico, energía, radiación, vibración, ojo, vibración, ruido, o una combinación de ellos cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo pueda constituir un riesgo para la salud, la calidad de vida, la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio natural. Ojo con esto, y por qué me parece importante hacer énfasis en esta parte. Porque el elemento contaminante o este elemento sustancia puede llegar a ser una vibración, puede llegar a ser un ruido. Es decir, el ruido, la vibración, la radiación, la energía, son cosas que normalmente no vemos o que no se pueden ver a simple vista. Es decir, tendríamos que tener equipos para poderlo observar como fenómeno. Sin embargo, no le va a quitar la categoría de contaminante. Yo sé que parece un poquito reiterativo o redundante, muy posiblemente ustedes ya lo hayan visto en otros espacios y más si son pues profesionales en ingeniería ambiental. Sin embargo, es una confusión que veo constantemente en las conversaciones, en las autoridades y con muchos profesionales. El ruido, el ruido, la vibración, la energía, la radiación, todo ese tipo de cosas que no se ven, también van a ser considerados y van a tener el estatus de contaminante. Entonces, ¿qué va a ser contaminación? Contaminación es básicamente la presencia en el ambiente de contaminantes que pueden estar en cualquier concentración y en permanencias superiores e inferiores según corresponda. Es decir, la contaminación va a ser sencillamente la presencia de contaminantes. Puede ser una contaminación directa, puede ser indirecta, puede estar en el aire, puede estar en el agua, puede estar en el suelo, pero básicamente la contaminación quiere decir que vamos a tener a la presencia de algún tipo de contaminante, bien sea físico o bien sea, como les digo, aquellos que no podemos observar directamente, pero va a estar presente dentro del ecosistema. ¿Cuándo se va a presentar entonces un daño ambiental? Un daño ambiental se va a presentar cuando existe una pérdida, disminución o detrimento del patrimonio natural o del patrimonio ambiental como consecuencia de la contaminación. Quiero ser claro con una cosa en esta diapositiva y por eso me parece importante tenerlo en la misma diapositiva o en el mismo slide. Ojo con esto, la contaminación va a ser la presencia de contaminante en cualquier medida. Existe un contaminante, existe una contaminación. No obstante, la contaminación en Colombia está permitida. La contaminación en Colombia está permitida. Yo sé que es un concepto complejo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero dejarlo claro en este momento. ¿Cómo así que la contaminación está permitida? Se lo digo en pocas palabras. Si usted tiene, por decirlo de alguna manera, una empresa que genera vertimientos a una fuente hídrica o genera emisiones, hay un grado de contaminación permisible que está por debajo de los límites permisibles. No es lo suficientemente fuerte como para no estar permitida. Entonces, usted puede disponer agua contaminada con un contaminante, es decir, la cual tiene presencia de contaminación o está contaminada, a una fuente hídrica sin incumplir la ley. Hay un límite permisible, está permitido contaminar hasta cierto punto. Esa contaminación va a derivar en un daño ambiental, que ya es la pérdida, la disminución, el detrimento o el menoscabo del patrimonio natural como consecuencia de la contaminación. Eso lo vamos a llamar daño ambiental.
Vamos a mirar estos dos conceptos también en paralelo. Como les digo, estamos viendo un glosario explicado así nomás. Entonces la idea es que ustedes puedan tener claridad sobre los conceptos para poderlos empezar a trabajar ya no como conceptos, sino como, digamos, como desarrollo un poquito más adelante. Este diagnóstico ambiental de alternativas es absolutamente claro, se lo voy a explicar en muy poquitas palabras porque esto lo quiero explicar un poco más adelante con profundidad. Sin embargo, se los dejo sobre la mesa. Cuando usted va a desarrollar un proyecto, bien sea un proyecto minero, una carretera, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno de esto. Las carreteras no siempre van por el mismo trazado, es decir, ese proceso que se desarrollaba en el pasado, que soltaban unas mulas y por donde pasaba la mula iban haciendo una raya y por ahí era la carretera, eso ya no funciona así. Básicamente las carreteras se hacen con unos estudios técnicos y esos estudios técnicos van a determinar que usted el primer paso para sacar una licencia ambiental para su carretera, siguiendo con el ejemplo de la carretera, es plantear unas alternativas. Es decir, digamos que tengo todo mi mapa, eso lo vamos a ver más adelante, y yo les digo, tengo la alternativa A que pasa por la izquierda del río, tengo la alternativa B que pasa sobre el río y tengo la alternativa C que pasa por la derecha del río. Cuando nosotros cuadramos estas alternativas, le estamos dando a la autoridad ambiental la posibilidad de escoger previamente cuál de esas parece ser, según la información que usted presenta, la menos impactante para que usted sobre esa desarrolle la evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental y finalmente su plan de manejo ambiental. Entonces, ese diagnóstico ambiental de alternativas, para tenerlo como concepto, es el primer paso del licenciamiento ambiental y es preguntarle a la autoridad qué alternativa de las que ustedes tienen para poner su proyecto, por ejemplo, minero, si es un espacio físico o toda una montaña, decir, yo voy a abrir el hueco por aquí, lo voy a abrir por aquí, lo voy a abrir por aquí, o lo voy a abrir por acá. Esa alternativa es lo primero que la autoridad va a revisar para determinar cuál es la mejor forma, por decirlo de alguna manera, de iniciar su proyecto en el terreno o en el territorio. Esto toma en cuenta muchas variables que vamos a analizar un poco más adelante. Evaluación de impacto ambiental es lo que nos compete en esta materia y es lo más importante, digamos, del estudio de impacto ambiental y de lo que ustedes vienen a hacer. Ojo con esto, y es un problema de ciclitis. Colombia es el país de las siglas. Hay algo que a mí me causa mucha gracia. Yo no sé si han visto la película Lluvia de Hamburguesas, pero es lo mismo que Lluvia de Hamburguesas. Si han visto Lluvia de Hamburguesas, él se inventa la máquina generadora de comida viva, no sé qué, y es sucio. Colombia tenemos siglas para todo. EIA quiere decir evaluación de impacto ambiental, quiere decir estudio de impacto ambiental. Entonces son demasiados conceptos juntos que vamos a tener las mismas siglas. Eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con el ICA. ICA es Instituto Colombiano Agropecuario. ICA quiere decir Informe de Cumplimiento Ambiental. Si le agrega una R, IRCA quiere decir Índice de Riesgo de Calidad del Agua. Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que las palabras y los conceptos son las siglas son muy parecidas. Pero perdónenme un segundito, voy a hacer una cosa. Saben que estamos acá en confianza en este canal de YouTube, entonces no le vamos a poner mucho pereque. Voy a cerrar el WhatsApp porque si no nos van a estar molestando el resto de la sesión. Listo, entonces, seguimos con este tema. Tenemos la evaluación de impacto ambiental, como les digo, es el procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que se generan o se producen como consecuencia del proyecto. Es decir, nosotros tenemos el proyecto, como ya les dije y como ya lo analizamos, ese proyecto tiene un área de influencia, es decir, un área que afecta, y esa área que afecta al proyecto, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que existen una serie de impactos ambientales generados sobre el entorno, sobre las poblaciones, que deben ser evaluados. ¿Qué quiere decir evaluar? Identificar o valorizar qué tan graves son. No es más que eso. Entonces, la evaluación de impacto ambiental, que es lo que nos compete, el curso se llama Evaluación e Impacto Ambiental. La evaluación va a ser identificar qué tan severo, qué tan fuerte, qué tan crítico, qué tan grave es el impacto que está generando el proyecto. Nosotros como ingenieros ambientales tenemos que dejar de decir mucho, poquito, nada. Tenemos que dejar de decir parece que impacta, parece que es grave. No parece, es decir, usted hace un análisis de la línea base del proyecto, identifica cuáles son los pormenores del proyecto, las características del proyecto y de forma técnica determina
¿Cuál es la severidad real del proyecto? La magnitud, la amplitud, la persistencia, si se demora mucho en el tiempo, si se demora poco en el tiempo, si dura mucho en el espacio, si una vez se genera es irreversible. Por ejemplo, hay cosas irreversibles, hay cosas reversibles. Eso es lo que hace la evaluación de impacto ambiental y lo que vamos a aprender a hacer acá. Más adelante vamos a mirar las metodologías, que es básicamente una serie de criterios que han determinado pues las personas, los pensadores más importantes de este tema. Estamos hablando, por ejemplo, de la matriz de Leopold, estamos hablando de la matriz de Vicente Conesa, la matriz EPM, que son muy utilizadas. A mí la EPM, digamos que no me llama mucho la atención, pero vamos a mirar esas matrices que nos van a permitir evaluar el impacto y determinar qué tan grave es. Por ponerlo en términos sencillos, no quiero entrar, digamos, en cosas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿qué tan grave es? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan persistente es en el tiempo? ¿Con cuánta frecuencia se va a generar el impacto? Es decir, imagínese usted la construcción, por ejemplo, de una carretera. ¿Cuánto va a durar el descapote de la carretera y colocar el cemento o el concreto o la estructura? Toda la vida. Eso va a ser persistente o va a durar por el tiempo de vida útil del proyecto. Pero el ruido de la construcción, ¿cuánto tiempo va a durar? De la construcción, pues el tiempo que dure la construcción. El ruido de la operación, del paso de los vehículos, va a ser constante. Ese tipo de cosas son las que vamos a evaluar y vamos a aterrizar en esta materia cómo se hace. Es un mundo maravilloso de la ingeniería y digamos que yo estoy muy enfocado a esta porción de la ingeniería, que es la evaluación de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, licenciamiento ambiental. Eso es lo que hace TECOA, y digamos que es un tema muy apasionante y es una rama de la ingeniería que muy posiblemente hasta este momento no han trabajado y que puede que les llame mucho la atención. Una vez se desarrolla el estudio, el diagnóstico ambiental de alternativas que les mencionaba anteriormente, es decir, que yo le digo a la autoridad, mire, yo puedo poner mi estudio acá, en distintas zonas. Voy a hacer sobre la que la autoridad me diga un estudio de impacto ambiental. Eso se los explico más adelante como con detalle para que les quede muy claro. Sin embargo, en este momento vamos a describir solamente qué es un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es el documento que describe pormenorizadamente las características del proyecto, las características de la zona, hace la evaluación de impactos ambientales y sobre los impactos severos críticos va a generar un proceso que se llama medidas de manejo. Las medidas de manejo, ya lo vamos a mirar como concepto, son lo que finalmente va a permitir que el proyecto sea sostenible. Entonces, digamos que el estudio de impacto ambiental es un estudio donde se consagra todo lo referente pues, al impacto ambiental que se genera dentro de la zona. Digamos que parece como, como obvio, pero no es tan obvio. Es decir, es un documento muy robusto, muy complejo, que vamos a ver un poquito en detalle en las siguientes clases, donde vamos a mirar qué contiene, cómo se divide, cuáles son sus numerales, dónde encuentran ustedes los términos de referencia para armarlo. Es decir, no lo arman como ustedes quieran, es un documento que usted debe armar con unos términos de referencia y con unas guías, por decirlo de alguna manera, establecidas para cada tipo de proyecto. Eso lo vamos a ir mirando. Pero ¿qué es lo que busca básicamente? Vamos a llamarlo desarrollo sustentable o sostenible. No vamos a entrar en esa discusión de cuáles son sus diferencias y no quisiera que en eso se base este proceso porque no es el objeto de la materia. Pero llamémoslo como sea, sostenible o sustentable. El desarrollo sustentable o sostenible lo vamos a manejar como aquel que se mueve en tres esferas: social, económica y ambiental. Los que ya han visto videos míos o ya han estado pues relacionados con la materia, con mi forma de dictar, saben que esto es muy reiterativo y que se los repito hasta la saciedad. Ya deben estar aburridos de escucharlo, pero lo más importante es que lo entiendan. Y es que no hay nada en la ingeniería ambiental que no se base en las tres esferas. Si usted es ingeniero ambiental, se basa en estas tres esferas. Si tiene cualquier otro tipo de profundidad, si es biólogo, ecólogo, usted se liga más pues al desarrollo ambiental, es decir, a la protección del ambiente como tal. Si usted es sociólogo o antropólogo, trabajador social, se va más hacia lo social. Si usted es economista, contador, administrador de empresas, pues se va hacia lo económico. Nosotros los ingenieros ambientales tenemos una ventaja, somos holísticos y estamos en los tres. Nuestros proyectos tienen que ser socialmente responsables, económicamente rentables y lógicos, por decirlo de alguna manera. Tiene que tener sentido económico lo que vamos a hacer,
dentro del proyecto y pues las medidas que vamos a plantear. Y finalmente tiene que ser ambientalmente responsable, obviamente, o ambientalmente sostenible o ambientalmente amigable, que no genere impactos ambientales para lograr lo que aparece en gris en la mitad de la imagen, aquí en este pedacito, desarrollo sostenible. Entonces, impacto ambiental, ya digamos que les he dicho varias cosas hasta este momento, pero no hemos llegado al concepto de impacto ambiental como tal. El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente o del ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. El impacto ambiental, voy a ir un poquito más atrás y se los voy a explicar con tres conceptos que quiero que tengan claros. Espero que estén pues tomando atenta nota o escuchando atentamente este podcast. El impacto ambiental viene de otro concepto un poquito más atrás que se llama aspecto ambiental. Digamos que ya en este momento de la carrera usted lo debería conocer, sin embargo yo lo repito. El aspecto ambiental es la interacción que existe entre el ambiente y el proyecto, o el ambiente y la empresa, o el ambiente y el elemento que estoy analizando. La interacción. Por poner un ejemplo, si yo tengo una empresa y genero agua, esa agua la lanzo a un río. Ese poner el agua en el río, por decirlo de alguna manera, va a ser el aspecto. Vertimiento, emisión y residuo, generación de residuos son aspectos, son interacciones. Es decir, yo interactué con el entorno. Tengo la empresa, tomé el agua, la dispuse en el río, lo que estoy haciendo es una interacción. Esa interacción se va a llamar aspecto. Esa interacción va a llevar a un daño ambiental. Ya vimos el concepto de daño ambiental. Ese daño ambiental se va a llamar impacto, por lo tanto, contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo, pérdida de salinidad, pérdida de nutrientes. Todo ese tipo de cosas son impactos, porque son daños sobre el aspecto, es decir, el aspecto que es la interacción sin daño, interactuar, generación de emisiones, generación de ruido, eso no es un impacto. Va a generar un impacto que es una contaminación auditiva, contaminación del agua. La contaminación es un impacto. Después de ese concepto viene un concepto que se llama externalidad. La externalidad es ese impacto ambiental, es decir, ese daño ambiental, es decir, ese problema que le estoy generando al ambiente, cómo afecta a las personas, la pérdida de productividad del suelo, enfermedades cardiorrespiratorias, enfermedades gastrointestinales. La externalidad va a ser el daño sobre la persona como consecuencia del impacto. Entonces, para definir impacto tenemos tres cosas: aspecto, impacto, que es y la externalidad, que es la consecuencia sobre las personas que tiene el impacto. No se le olvide esto porque esto es la base del entendimiento de la evaluación de impacto ambiental. Es decir, si usted no entiende esto, no está aterrizando el proceso de impacto. Usted tiene que entender de dónde viene el impacto, que viene de una interacción, de un daño ambiental, y para dónde va el impacto, que es una alteración, un problema, una externalidad sobre las personas. Ahora, usted se va a preguntar, bueno, ¿y existen externalidades sobre el ambiente? Sí, existen externalidades sobre el ambiente, pero digamos que vamos a dejar en este estudio hasta el impacto ambiental. ¿Qué es la línea base? Y aquí vamos a empezar a mirar, porque la línea base es lo primero que vamos a tener que aterrizar en este curso, o vamos a tener que revisar en este curso. La línea base es una descripción detallada del área de influencia, es decir, yo tomo mi punto, cojo mi punto del proyecto y lo pongo en un mapa, en la mitad. Identifico el impacto ambiental, describo el proyecto, o sea, describo el proyecto, digo, esto es un proyecto que va a ser una carretera que tiene tantos kilómetros, que va por tanto espacio, y esa carretera va a tener un buffer, va a tener un área alrededor que va a afectar, ¿sí? Que es el área de influencia. Ya ustedes ya saben qué es área de influencia. Esa área de influencia del proyecto, o esa área que se va a ver afectada, yo la voy a describir desde todos los puntos de vista. Uno, descripción del proyecto, es decir, voy a decir el proyecto qué. O sea, este proyecto es un proyecto de una vía, es un proyecto de una instalación petrolera, de un pozo, de un CPF, bueno, de cualquier cosa, una mina, lo que sea. Voy a decir qué es, ¿cierto? Después de que diga qué es, voy a decir qué hay desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista biótico, abiótico y socioeconómico. Eso ya lo vamos a mirar con detenimiento, qué quiere decir biótico, abiótico y socioeconómico. Pero la línea base es la descripción de todo, del proyecto y del área. Ambiente. Muchas veces vamos a tener un problema de redundancia con respecto a ambiente y medio ambiente. Digamos que no
No es una cosa grave ni es algo que valga mucho la pena discutir, pero sí es importante que lo tengan presente. Esa imagen que está ahí es de Lima, la ciudad de Lima en Perú, bellísima. Ambiente es básicamente una palabra que tiene un problema y es que ha sido, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lo digo? Es redundante, mejor dicho. Decir medio ambiente es repetir dos veces lo mismo. El medio es un sistema global constituido, o el medio, cuando usted dice medio, es todo aquello que rodea a algo. Ese es el medio. Por ejemplo, si ustedes vieron ya, o cuando uno mira biología o mira algunos aspectos, dice el medio de vida o el medio donde vamos a trabajar el tema, es el entorno. Y ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales, la química, la biología, socioculturales y sus interacciones que están alrededor de algo. Entonces, cuando usted dice medio ambiente, está diciendo lo que está alrededor de lo que está alrededor de algo. Entonces está redundando. Por lo tanto, vamos a tratar. Yo también digo medio ambiente en muchas oportunidades. Mi especialización se llama gerencia del medio ambiente, por ejemplo. Pero digamos que es algo que por convención es preferible empezar a utilizar y es solamente llamarlo ambiente. Si usted llama al medio ambiente ambiente, usted ya empieza escuchándose bien como ingeniero. Mire, medio ambiente libre de contaminación. Por eso les digo, ¿por qué aparece medio ambiente libre de contaminación y no aparece ambiente solamente? Pues porque así aparece en la norma, porque así aparece en los instrumentos legales, medio ambiente. Entonces digamos que no nos vamos a trabar ahí, ni vamos a frenarnos ahí, pero sencillamente vamos a tener claridad de que la palabra correcta es ambiente. Esa imagen que esté ahí son dos pozos de Islandia donde se estaba bañando Zac Efron en el documental. No sé si lo vieron, se los recomiendo, muy bueno, lo vimos hace como unas 3 semanas. Como unas 3 semanas, muy bueno ese documental, chévere, se los recomiendo, chévere. Por ahí unos 8 capítulos muy interesantes. Ya sabemos que es contaminante, ya sabemos que es contaminación, ya sabemos que es daño y ya sabemos que es impacto. El medio ambiente libre de contaminación, ¿qué va a ser entonces claramente? O el ambiente libre de contaminación va a ser aquel que por sus condiciones se mantiene puro, se mantiene virgen y está en completa armonía con la conservación del patrimonio natural. Hay una situación con el medio ambiente libre de contaminación y es que normalmente en Colombia los medios ambientes libres de contaminación son parques nacionales naturales que por lo tanto son áreas de exclusión. Un área de exclusión es aquella que no puede ser tocada por el área de influencia de mi proyecto. Ya ustedes van empezando a coger los conceptos. Entonces, el área de influencia de mi proyecto, como ya sabemos, es el área que circunda mi proyecto hasta donde llegan los impactos de mi proyecto o hasta donde llega la influencia de mi proyecto. Entonces, el medio ambiente libre de contaminación es aquel que tiene muy pocas condiciones de contaminación o nulas, libre, es decir, no tiene contaminación. Normalmente esas zonas en Colombia son constituidas como parques nacionales naturales o como zonas de exclusión donde no se pueden hacer los proyectos o donde no se pueden cruzar los proyectos por alguna condición o característica. Entonces, en este caso vamos a tener claridad de que los medios ambientes libres de contaminación hay que tenerles mucho cuidado. Normalmente cuando estamos hablando de zonas como Zona Franca, como Puente Aranda, que ya hay empresas, o bueno, para ponerlo en contextos globales, como zonas industriales o puertos, ese tipo de cosas ya están contaminadas, no son libres de contaminación. Por lo tanto, las restricciones y la severidad de los impactos va a ser un poco menor. Sin embargo, cuando vamos a hacer proyectos en zonas vírgenes, en zonas que no han sido explotadas o que no tienen presencia de impactos, pues en ese caso va a ser más grave el desarrollo de mi proyecto. Esta palabra que está acá es muy importante, modificación o ampliación de un proyecto, modificación o ampliación de un proyecto. Ambientalmente se considera cuando se trasciende el área actual de influencia de un proyecto. La ampliación. Sin embargo, hay un tema que es importante tener en cuenta que vamos a analizar con profundidad, pero que lo vamos a mirar también como concepto en este momento y en profundidad más adelante, y es que la modificación o ampliación de un proyecto es fundamental. Si usted le va a modificar algo al proyecto, lo va a hacer más grande, más pequeño, más largo, más corto, va a hacer una doble calzada sobre la carretera que ya tenía, va a coger la mina de carbón que tiene un área y la va a hacer más grande. Usted pide una licencia y una licencia ambiental es algo específico. Yo voy a hacer una mina de 200 metros cuadrados a 30 metros de profundidad y voy a coger 10 litros de agua. Ahora no, ahora la quiero hacer de 300 metros de área, perfecto.
pare. Eso se llama modificación del proyecto. Por lo tanto, usted tiene que hacer una modificación de la licencia. Súper importante tener claridad sobre el concepto de modificación o ampliación, porque esto es algo que los va a llevar más adelante a entender la dinámica. Hay unos cambios menores, es decir, si la calle que yo tengo entra por este lado del proyecto dentro del área de influencia y ahora la voy a hacer por acá, no necesita una modificación de licencia muy posiblemente. Pero tiene que tener claridad de que si el proyecto se va a ver modificado o va a variar de una manera considerable, tiene usted que hacer una modificación o ampliación del proyecto a través de una modificación de licencia, y es casi que devolverse al primer paso de la evaluación de impacto ambiental. Eso lo vamos a ver más adelante, no se afanen mucho, pero lo que quiero es que tengan claridad de que existe el concepto de modificación o ampliación. No es cualquier cosa que yo le cambio al proyecto lo que me toca volver a licenciar, es algo sustancial. Bueno, existen normas primarias de calidad ambiental, que son aquellas que establecen cuáles deben ser los parámetros de calidad ambiental y esos límites permisibles para los contaminantes. Ya ustedes conocen el concepto, es decir, hasta dónde el daño ambiental está permitido, hasta dónde esa contaminación está permitida. Tenemos otras normas que hablan de concentraciones y periodos máximos permisibles de sustancias dentro del ambiente. Entonces acá estamos hablando pues de aquellas que establecen los valores más importantes. Digamos que estamos hablando de escalas normativas, no nos enfoquemos mucho en este tema, eso lo vamos a ver más adelante, pero es básicamente que existen unas normas que establecen los parámetros a nivel nacional, los parámetros a nivel local, las concentraciones que deben establecerse o que deben quedar dentro de los límites permisibles. No nos vamos a parar mucho allí. Tenemos normas de emisión que establece las cantidades máximas permitidas para que un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora, es decir, cuánta contaminación voy a permitir en chimeneas. Esas normas de emisión, también tenemos normas de emisión, tenemos normas de vertimiento, tenemos normas de generación de residuos. Eso ya ustedes lo tienen claro porque ya pues dominan la legislación ambiental. Tenemos la preservación de la naturaleza. Esa preservación de la naturaleza como concepto va a ser muy parecido al medio ambiente libre de contaminación y a la conservación del patrimonio ambiental o del patrimonio natural. Protección del medio ambiente, pues son las políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas al mejoramiento del medio ambiente, a prevenir y controlar su deterioro. Esta protección del medio ambiente en los estudios de impacto ambiental se ve reflejado en los planes de manejo ambiental, que son los que permiten o los que constituyen los planes y programas que vamos a hacer dentro del proyecto para prevenir, mitigar o compensar los impactos pues, que se generen. Recurso natural pues es un concepto muy clave, son los componentes del ambiente susceptibles de ser utilizados por el medio ambiente, es decir, los recursos naturales. El patrimonio natural lo constituyen también los recursos naturales, que son aquellos que son susceptibles de ser utilizados. ¿Por qué me parece importante este concepto de recurso natural? Porque el recurso es susceptible de ser utilizado, es decir, no todos los elementos del ambiente son recursos naturales. Se constituye como un recurso cuando tiene la posibilidad de ser utilizado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, que pueden ser espirituales, culturales, sociales o económicas. Es decir, aquellos elementos del ambiente que no son utilizados, que usted no los extrae para utilizarlos, sino que sencillamente están aquí. Por poner, no sé, un ejemplo sencillo puede ser una especie, una rana venenosa. Una rana venenosa no es un recurso natural, una rana venenosa es un elemento del ambiente biótico, ¿sí? Pero está allí, pero no es un recurso. Recurso natural quiere decir que yo lo puedo coger y usar. Ahora, si yo esa rana la puedo utilizar para, no sé, para hacer algún tipo de medicamento o algún tipo de cosa, se constituye como un recurso porque es susceptible de ser utilizado. Quiero que entiendan, digamos que en este momento se me escapan ejemplos como tan aterrizados, pero hay cosas que se pueden constituir como un recurso y cosas que no, y depende de la susceptibilidad de que tú las uses en algún momento. Reparación, pues es la acción de reponer el ambiente en el momento en que se genera algún tipo de daño ambiental. Y vamos a hablar entonces de los elementos adyacentes. Estos elementos adyacentes son supremamente importantes porque son lo que constituye la línea base y es lo que vamos a hacer casi de primero en este corte, y es analizar la línea base de un proyecto, que es el proyecto que vamos a utilizar a lo largo pues, de los análisis que vamos a hacer.
¿Cuál es el tema del medio natural? El medio natural es un sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural. Se caracteriza por tres cosas. El medio natural, es decir, vamos a hablar del medio natural. Se proyecta en tres subsistemas, que son el medio abiótico, es decir, lo que no está vivo. Digamos que es polémico esto para algunas personas, sobre todo para los ambientalistas, pero ya vamos a hablar de eso. Medio biótico y el medio perceptual. Entonces, este medio abiótico, ¿por qué digo que es polémico? Porque hay muchas personas que hablan de que la tierra es un elemento vivo, que el agua es un elemento vivo, pues que tiene vida y que el agua como tal está viva. Pero digamos que para los estudios de impacto ambiental vamos a considerar el agua, la tierra y el aire como el medio abiótico, es decir, que no está vivo, que físicamente no tiene vida. Vamos a hablar del medio biótico, que es la flora y la fauna, que son los elementos vivos. Bióticos son los vivos, abióticos son los que, por decirlo de alguna manera, no están vivos. Digamos, por eso digo que es polémico, porque si alguien está escuchando esto va a decir, pero la Tierra está viva. Sí, digamos que lo importante es entender el concepto. Y el medio perceptual, que son las unidades de paisaje, cuencas visuales, valles, vistas, todo ese tipo de cosas. El medio perceptual o el paisaje como tal, lo vamos a considerar dentro del medio natural. Y tenemos otro medio que es el medio socioeconómico, son los sistemas constituidos por las estructuras y condiciones sociales, histórico-culturales y económicas generales de las comunidades humanas. Entonces, en este caso, cuando analizamos el proceso, nos vamos a dar cuenta que estos dos medios, más la descripción del proyecto, es la línea base. Entonces, la descripción del proyecto, el proyecto qué es, de qué tamaño es, qué tan grande es, cuántos materiales se van a utilizar, por dónde va a pasar la vía, por dónde voy a abrir la mina, dónde voy a poner la instalación petrolera, qué tan profundo va a bajar el taladro del pozo petrolero. Todo ese tipo de cosas están inmersas dentro de la descripción del proyecto. El medio natural va a ser entonces la descripción del área de influencia, de esa área impactada, de los elementos como el aire, cómo está la calidad del aire, la tierra, geomorfología, geología y el agua, hidrología, hidrogeología, todo ese tipo de cosas lo vamos a analizar en el medio abiótico. El medio biótico entonces va a ser flora y fauna, vamos a tener personas que van a analizar hérpetos, que van a analizar, bueno, que van a analizar todos los elementos vivos y adicionalmente epífitas, macrófitas, todo ese tipo de cosas que ya dominamos, se analizan dentro del medio biótico del estudio de impacto ambiental. Y el perceptual, que es el análisis de paisaje, normalmente es un componente muy desarrollado por los ingenieros ambientales. Entonces, hasta acá quiero que entiendan una cosa. Si vamos a hacer un proyecto petrolero, esa línea base de descripción del proyecto, pues la tiene que hacer un profesional ingeniero de petróleos. Si estamos haciendo una vía, pues un ingeniero civil y un arquitecto. Ya ahí vamos. Si vamos a hacer el medio natural, tenemos que tener geólogo, hidrólogo para el tema del agua, más un ingeniero ambiental que sepa de calidad del aire y monitoreos de calidad del aire, calidad del agua, monitoreos de calidad del agua, monitoreos de suelos, estudios de suelos. Tenemos que tener biólogos para el tema, bueno, ingenieros forestales pueden ser, o biólogos dependiendo, para el tema de flora. Y para el tema de fauna lo mismo. Y como ustedes saben, los biólogos se dividen en miles, es decir, está el biólogo que analiza las serpientes, está el biólogo que analiza las aves, está el biólogo que analiza los macrovertebrados, los microinvertebrados, bueno, en fin, o sea que se necesita por ahí unos 3, 4 biólogos. Tenemos el medio perceptual, normalmente eso se lo ponen a hacer al ingeniero ambiental, hasta ahí vamos, es decir, que ya estamos así contabilizando más o menos unos 7 profesionales. Y para el medio socioeconómico necesitamos el profesional social, que generalmente es un antropólogo. Tenemos que hacer en el medio social el histórico, ahí dice histórico-cultural, por lo tanto necesitamos un antropólogo que tenga un tema de arqueología. Y adicionalmente necesitamos un asistente social, muy posiblemente para que revise los temas básicos de conversación con la comunidad. Para todo esto hay que mapificar, por lo tanto necesitamos un SIC, ya vamos más o menos en 9, 10 profesionales. Y el director del proyecto, o el coordinador del proyecto, coordinador y director. Más o menos un estudio de impacto ambiental lo están haciendo 10 personas. Entonces es un estudio largo, grande, complejo. Ahora, un estudio de impacto ambiental para algo dentro de Bogotá, en Soacha o en alguna zona industrial, en Cota, Chía, Soacha, Bosa, que se va a hacer una industria, una fábrica o algo así, menciono estas localidades sobre todo porque es donde está la industria, ¿necesita 10 personas? No, muy posiblemente no, puede ser un estudio más pequeñito. ¿Por qué? Por el medio libre de contaminación o por el área de influencia. No es lo mismo hacer un área de influencia dentro de Bogotá o a las afueras de Bogotá que hacer un área de influencia en el Amazonas.
Imagínese la dimensión, es decir, usted en Soacha hace un área de influencia y le va a salir un par de zonas que tiene que analizar árboles, que tiene que analizar flora, fauna, pero no tiene que hacer una caracterización muy grande, es decir, la sabana de Bogotá no es particularmente rica en flora y fauna, pero si el proyecto, por ejemplo, se va a desarrollar en el Putumayo, usted coge una porción del Putumayo o en el Chocó biogeográfico para hacer un puerto, toda esa zona, imagínese la cantidad de árboles, de especies animales que toca analizar. El proyecto, pues evidentemente va a ser el documento técnico donde se define la descripción del proyecto, como les estaba diciendo, las características del proyecto. El titular del proyecto, súper importante. Cuando usted va a hacer un proceso de licenciamiento ambiental hay dos actores. Uno es el que hace el estudio de impacto ambiental, normalmente es una empresa consultora como Tecoa, una empresa consultora normal, es decir, una empresa de consultoría ambiental de un ingeniero ambiental. Pero hay una persona que es el titular, el que se va a presentar para que le den la licencia. Ese tiene que ser el titular del proyecto o el dueño del proyecto. Si estamos hablando de un proyecto petrolero, pues es la empresa petrolera, Canacol, Hopol, Manzarobar, Ecopetrol. Si estamos hablando de un proyecto de energía, pues puede ser AES, Chivor, ISA, ISAGEN, bueno, quien sea. Pero no es lo mismo el que hace el proyecto ambiental o el que hace el estudio de impacto ambiental y el titular. El titular es el dueño del proyecto. El que hace el estudio es sencillamente el consultor. Vamos entonces al entorno del proyecto finalmente para poder tener, digamos, la claridad sobre lo que vinimos a ver en esta primera etapa, que es el tema de la línea base. Cuando tenemos nuestro proyecto vamos a tener un entorno. Ese entorno va a ser el proyecto, su área de influencia, que en un primer momento va a tener pues todo el tema de clientes, proveedores, competidores, productos sustitutos, comunidades locales, competidores potenciales, y vamos a tener más afuera del proyecto todo lo que es el ambiente, la geografía, sindicatos, sociedad, cultura, economía, tecnología y gobierno. Todo este entorno del proyecto es lo que tenemos que tener claro cuando vamos a desarrollar un estudio de impacto ambiental, porque todo esto es lo que vamos a analizar, no solamente el entorno ambiental, sino el entorno socioeconómico, porque como les acabo de mostrar, se compone de la descripción del proyecto, el medio natural y el medio socioeconómico. Todo esto es lo que se analiza y finalmente empezamos con nuestro estudio de impacto ambiental o nuestra evaluación de impacto